defensor de los derechos civiles de los afrodescendientes. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Estados Unidos, y falleció el 4 de abril de 1968 en Memphis. Martin Luther King estudió teología en la Universidad de Boston y tiempo después, en 1954, se hizo cargo de una iglesia en Alabama. Martin tenía como propósito la lucha contra la discriminación racial y la pobreza con métodos pacíficos, inspirándose en la figura de Mahatma Gandhi y en la teoría de la desobediencia civil. Según lo anterior, se puede identificar las fuentes que inspiraban la lucha de Nelson Mandela contra el apartheid en Sudáfrica y ahora inspirarían a Martin Luther King a buscar la igualdad. Luther King encabezó manifestaciones y campañas buscando el respeto de sus derechos, cabe aclarar que de manera pacífica. Es por esto que en 1964 es exaltado recibiendo un Premio Nobel de la Paz. Finalmente, el 4 de abril de 1968 fue asesinado por un delincuente de raza blanca, quien aceptó los cargos frente a la familia del activista. Tiempo después se extendió una ola de violencia y caos social por todo el país. Mi nombre es Yesid Jamaica. En esta ocasión les hablaré de las protestas sociales realizadas por Martin Luther King en la década de los 50 de los 60, relacionada con los derechos esenciales de las personas afro en Norteamérica, como lo es Estados Unidos. Hablaremos de su relación con los términos de Michael Foucault, como lo son biopoder, biopolítica, y la terminología que usaba Martin Luther King como la desobediencia civil y no violencia, su amor, su paz y su religión, y su gran reconocimiento que tuvo dentro de la sociedad y sobre las protestas que actualmente se viven. Hablaremos de la gran capacidad que tiene él como ser un líder esencial y cómo cambiar la situación actual de una sociedad y solucionar un problema de una manera poco común a la hora de realizar las protestas. Bueno, para empezar, tenemos que tener muy claro el significado de biopolítica. El concepto de biopolítica tiene un significado que va en paralelo con el biopoder. Este último hace alusión a un conjunto de estrategias orientadas a dirigir las relaciones de poder, para hacer la vida algo administrable. La biopolítica sería entonces el tipo de política y de gestión que busca este biopoder. Para llegar a este concepto, Foucault hizo un estudio histórico de las formas en las que se ejerció el poder. Según el filósofo francés, hasta el siglo XVII, el poder tradicional entendería el cuerpo como una máquina. De esta forma, el poder trataría de influir en la educación, las aptitudes y los comportamientos de los individuos para producir cuerpos dóciles y fragmentados. Para este fin, se desarrollarían herramientas como la vigilancia, el control o los exámenes sobre las capacidades. Sin embargo, a partir del siglo XVIII y con el desarrollo de la disciplina como la demografía, quienes administraban el poder habrían encontrado un nuevo campo sobre el que se ejerció, en palabras de Foucault. Para Foucault, desde entonces, y acentuado desde el siglo XIX, estos problemas han ido a ocupar el lugar creciente, hasta suponer hoy en día una serie de retos económicos y políticos. En los años 1978 y 1979, Foucault impartió una serie de clases en el Collège France que luego fueron reunidas en el libro El nacimiento de la biopolítica. En estas clases, el filósofo francés trató de determinar, según sus propias palabras, de qué modo se estableció el dominio de la práctica del gobierno, sus diferentes objetivos, sus reglas generales y sus objetivos de conjunto para gobernar de una mejor manera posible. En sus primeros años, Martin Luther King inició una campaña contra la segregación de los autobuses en su país, luego de que existiera una ley la cual indicaría que la persona de raza negra tenía que cederle un asiento a una persona de raza blanca y hacerse en la parte trasera del autobús, de lo contrario sería arrestado. Martin Luther King inició una campaña indicándole a las personas de raza negra no subirse al transporte público y buscar otra alternativa de desplazamiento. Y a raíz de esto, los sistemas de transporte público entraron en crisis. Desde allí, Martin Luther King recibió amenazas de muerte junto a su casa incinerada. Esta medida tomada duró 345 días, luego de que un alto tribunal suspendiera dicha ley que les impidiera subirse de manera libre al transporte masivo. Luego de esta victoria, Martin Luther King llegó a la presidencia del liderazgo cristiano, que tenía como objetivo luchar por los derechos de las personas afro bajo un régimen de no violencia, pues esta solución que él planteaba fue la que usó el resto de su vida, inspirado en Mahatma Gandhi, que lo llevó a visitar la India y motivándose a usar la no violencia el resto de su vida. Y es aquí donde encontramos dicha relación. En sus principales teóricos, el concepto de prácticas de resistencia navega en el análisis de Michael Foucault, que realiza sobre los nuevos movimientos sociales surgidos a partir de 1968, interesándose por las estrategias de oposición a una realidad que se asume como natural.
Dichos movimientos tienen en común el hecho de plantear su lucha de fuerza de los criterios tradicionales. Hasta entonces, en torno al esquema de identidad, opresión y liberación, es a través de los reivindicadores que se empiezan a dotar de significado político a lo que hasta entonces era considerado un plano privado. De esta manera se rompen los límites de lo establecido como política, asumiendo que todo es política. La resistencia, sobre la base de la teoría de Foucault, sería una resistencia activa, creativa, cuya principal herramienta estaría en prácticas que permiten desprenderse de uno mismo, liberarse de la actual subjetividad, como construir una nueva y diferente. A estas últimas, Foucault le denomina prácticas de sí, y consistían en pequeñas modificaciones en torno a prácticas convencionales y culturalmente establecidas con el fin de generar dichas prácticas y nuevas y por ende nuevas formas de subjetivización. De esta manera, Foucault asume la posibilidad de acción entendida como resistencia potencial de todos los individuos para modificar su estatus. Para los teóricos de las prácticas de resistencia, como Bourdieu por ejemplo, los desafíos de la nueva sociedad deben ser respondidos luego de una crítica social, de los contenidos que definen tal intervención al enfrentarse a las nuevas formas de configuración de lo social. Desde cualquier marco teórico, el conocimiento de las actuales transformaciones y deber ético-político se toman partido y participar en el desencadenamiento del cambio. Va a depender de la efectividad como intervención. Habrá tres ejes básicos de los cuales se arma la teoría base de las prácticas de resistencia, sobre todo en Latinoamérica. La primera, la diversidad e identidades de los procesos de resistencia al sistema de dominación múltiple del capitalismo global. La articulación de las luchas, saberes, cosmologías, culturas y perspectivas liberales. La segunda, poder político y lucha por la emancipación y los desafíos a los movimientos sociales frente a los nuevos estímulos y realidades. Y por último, tenemos la alternativa frente a la cultura y la comunicación hegemónicas. Bueno, inicialmente es entre los pensamientos de Martin Luther King. Este personaje defendía a toda la población de raza negra, ya que estos sufrían de discriminación por su color de piel por parte de la clase alta de la sociedad. También defendía la igualdad, el derecho al voto igualitario y la distribución de poder en toda la sociedad. Ahora voy a hacer una relación entre el pensamiento de Martin Luther King con Michel Foucault. Michel Foucault decía en una de sus tesis que el poder no solamente se podía establecer en una parte de la institución, sino que se tenía que establecer dentro de toda la institución, es decir, la relación entre gobernante y gobernado. Esto lo llama como el micropoder. En conclusión, estos dos personajes estaban a favor de la igualdad y la distribución de poderes en toda la institución en general. Bueno, ahora les voy a hablar sobre Martin Luther King y su presencia en la cultura popular. Y pues, siendo un pastor de la iglesia bautista y activista que hizo frente a los Estados Unidos con su movimiento para los derechos civiles de los afroamericanos y protestar en contra de la guerra de Vietnam y en la pobreza en general a través de medios no violentos, y ser condecorado al Premio Nobel de la Paz en 1964. Y pues, según Pierre Bourdieu, este define la lucha política como la búsqueda en la permanencia o en el cambio del mundo social a través de la conservación o transformación de los principios de división y visión de este mundo. Y en la lucha jurídica, este supone la transformación de un conflicto entre las partes directamente interesadas y dentro de un debate jurídicamente relacionado entre profesionales que actúan en representación y que conocen la regla de las leyes, tanto escritas como no escritas, y que son necesarias de conocer para poder triunfar sobre la letra de la ley, lo cual ha estado usando Martin Luther King en su lucha. Y pues, según Michel Foucault, hay tres tipos de lucha. La primera son las que oponen a las formas de dominación, étnica, social y religiosa. La segunda son las que denuncian las formas de explotación que separan a los individuos y de lo que producen. Y la tercera es la que combate todo aquello que ata al individuo a sí mismo y de este modo poder someter a otros. Sería la lucha contra la sujeción y en contra de las formas de subjetividad y de sumisión. Y en el discurso que escribió Martin estando en la cárcel en 1963, la carta desde la cárcel de la ciudad de Birmingham,
habla sobre su propuesta a la protesta no violenta, la cual se lleva a cabo en todas las luchas por los derechos civiles que ha comentado. Y cita que en toda campaña hay cuatro etapas. La primera es la reunión de datos necesarios para determinar si existe una injusticia, y la segunda es la negociación, la tercera es la autopurificación, y la última es la acción directa en contra de la injusticia racial que cubre a esta comunidad. Pero en la ciudad de Birmingham se han venido presentando es donde se presenta más violencia contra los negros por parte de los tribunales, y también se ha notado destrucción de casas e iglesias de negros por causa de bombas, y también se ha presentado en otras ciudades del país, por lo que los líderes negros intentaron negociar en buena fe con los hombres blancos de la ciudad, los cuales se negaron. Pero cuando estos al fin decidieron abrir una negociación, los comerciantes de ese pueblo propusieron eliminar todos los símbolos raciales de todos los almacenes. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre el asesinato del Dr. Martin Luther King Jr. Hace 50 años, el 4 de abril de 1968, el Dr. Martin Luther King Jr., líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, fue asesinado a sangre fría. Ese día el Dr. Luther King se encontraba en Memphis, Tennessee, para dirigir una manifestación, así como un mitin en solidaridad con la lucha de 3 meses por el reconocimiento sindical para 1.300 trabajadores municipales de la limpieza. Se alojaba en el motel Lorraine. Justo después de las 6 p.m, él y un par de amigos salieron al balcón para conversar con algunas personas en el aparcamiento. El ambiente era totalmente relajado y amigable. Estaba con un amigo músico que había compuesto una versión de Take Me By The Hand. King le pidió que la tocara en el meeting. Le dijo: realmente quiero que lo toques esta noche. Luego sonó un disparo y King se desplomó. La sangre brotaba abundantemente por su mandíbula y cuello. La ambulancia tardó 15 minutos en llegar, pero King estaba perdiendo sangre. Rápidamente fue trasladado al hospital de San José. Media hora más tarde se comunicó su muerte. Murió con solo 39 años.